tema me tiene muy enojado. Ya pasaron como 2 semanas, pero no quería quedarme sin explicarles lo que pasó y cómo los polis arremetieron contra personas ciegas. Es posible que no pueda darles bien ciertos detalles porque el tío YouTube se enoja antes de que empiecen a quejarse de que uno es hipócrita y que no dice las cosas como son antes de pensar en tonterías. Recuerden que YouTube tiene ciertas normas para poder proyectar ciertos videos. Que tampoco sea gracioso, porque siempre me cuesta un chorro hablar de estos temas, sobre todo cuando se trata de violentar a personas con discapacidad. Bienvenidos a Cómo Me Lo Explico, un canal en donde yo respondo las preguntas que siempre quisiste hacerle a un psicólogo pero no sabías a quién preguntar. Y hoy no voy a hablar directamente sobre psicología y salud mental específicamente o directamente, pero sí voy a hablar de algo que es muy importante para poder respetar y sostener la salud mental, que es la procuración de un entorno saludable y que procure el desarrollo de las personas. Y este tema va a alimentar mucho la llama del activismo que hay en mí, porque a pesar de que esto pasó hace ya un buen rato, era un tema que quería tocar, pero por cuestiones de agenda no se había podido. Y quiero hablar sobre la situación que vivió la comunidad de personas ciegas cuando se manifestó. Pero antes de esto, quiero darles un poco de contexto de qué fue lo que pasó. Antes de seguir, tengo que decir que la información que se sacó para hablar de este tema fue consultada de fuentes como Animal Político. Entonces, si quieren saber un poco más de contexto, pues vayan para allá y entérense. Según Animal Político, dice que la Asociación Mexicana de Personas Ciegas y Débiles Visuales convocó una marcha el 12 de marzo a las 9 de la mañana que iba a ir de Valderas hacia el Zócalo, y que en esta marcha se tenía contemplado que fueran 500 personas a manifestarse debido a que estaban yendo en contra de la procuración de su trabajo dentro del sistema colectivo metro. No sé si ustedes han visto dentro del metro que hay, la mayoría hay vendedores ambulantes que van con sus mantas o van vendiendo cosas desde sus mochilas, pero hay puestitos establecidos en en los transbordes o en las estaciones. Esos puestos que sí están establecidos son en su mayoría atendidos por personas con ceguera, ellos son quienes atienden, y esto es debido a un convenio que se hizo con esta asociación y las autoridades del sistema de transporte colectivo, en el que llegaron al acuerdo de que ese iba a ser su medio de trabajo. Entonces, lo que sucedió fue que iban a hacer esta marcha debido a que iban a querer quitar esos puestos o que iban a dar concesiones para que más personas pudieran poner sus puestos, y ellos iban a protestar porque pues iban a quitarle su fuente de trabajo, y el plan era ir de Valderas hacia el Zócalo en una marcha. Sin embargo, a la altura de Eje Central, cuando estas personas pretendían salir para poder marchar de Eje Central al Zócalo, unidades de granaderos empezaron a rodear a los manifestantes y empezaron a separar y a agredir a las personas ciegas que se estaban protestando. Cabe aclarar que las autoridades de, de la alcaldía Cuauhtémoc pues no son muy queridas, ¿no? Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Porque son muy dadas a este tipo de cuestiones. Comenzaron a empujar y a encapsular a los manifestantes al grado de que no podían moverse, y se les trataba como si estuvieran armadas, siendo que pues, son personas con ceguera que lo único que tenían a la mano, y ni siquiera era para defenderse ni para agredir a nadie, sino para poderse mover libremente, era su bastón blanco para poderse guiar, y pues no les importó. Entonces hay imágenes horribles en donde se ve a unidades de la policía usando escudos, empujando y encapsulando a las personas con ceguera, y se escucha a personas ciegas gritando que ellos no estaban agrediendo a nadie, que era una marcha pacífica, que ellos no eran delincuentes, que por qué los trataban así. Y en sus exigencias dijeron
Nosotros somos comerciantes y debido a la escasez de trabajo y de espacios, es que nosotros hemos defendido los espacios que nos han brindado en el transporte colectivo como formas de trabajo, y ahora que se quieren quitar estos puestos y que se quieren rigidizar las políticas para poder trabajar dentro del sistema de transporte colectivo, pues ellos se ven directamente afectados y al parecer querían quitar sus puestos sin haberles consultado, y ellos solo decían, queremos igualdad de competencia y que nos dejen trabajar y nos brinden respeto. En menos de 2 años, las autoridades permitieron la entrada de 1000 módulos de venta con el mismo giro de nosotros, y eso no lo podemos permitir. Al parecer, las demandas tenían que ver con que los puestos que se quieren acreditar para vender no llevaron el mismo proceso que llevaron ellos para poder trabajar en el sistema de transporte colectivo. Me está costando mucho trabajo hablar de esto porque parece que uno es loco y parece que lo que uno dice y hace son tonterías y son estupideces, y que en Twitter se me ha criticado mucho y ha habido mucha gente que dice, oye, es que a ti te preocupa más cómo se dicen las cosas y te preocupas por puras cosas y ellos luchan todos los días. Y creo que esto es un ejemplo de cómo a las personas con discapacidad no se nos mira como personas, no se nos trata igual y no se nos procuran los mismos derechos, porque no les interesa. Porque lo que les interesa es decir, ¿cómo se dice correctamente? ¿Persona con ceguera o persona con discapacidad visual o persona invidente? Cuando en lugar de estarse preocupando por eso, se deberían de estar preocupando por el acceso al derecho laboral, que es lo que estaban pidiendo las personas ciegas. De acuerdo a la economista, que por cierto usa términos como invidente y persona con discapacitada, no les vendría nada mal un manual, que por cierto ya existe, de una buena estructuración y una buena redacción en temas de cuestiones de discapacidad. Pero no les interesa, solo quieren su maldita noticia y poder tener algo que decir, pero realmente no hacen nada por ayudar a la comunidad con discapacidad. El economista dice que hay alrededor de 7.1 millones de personas con discapacidad, cifra que está desactualizada porque los gobiernos actuales y los sistemas de censo no saben qué carajos es la discapacidad, y ellos, a su entender, deciden cómo van a censar la discapacidad, siendo que ya existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que lo especifica claramente, o existe la Ley General para Personas con Discapacidad en la Ciudad de México que explica claramente qué es y cómo debe mirarse, pero no les interesa, y la gente está más preocupada por decir, oh, les falta empatía, les falta corazón, es que la mala actitud es la peor de las discapacidades. No, lo peor es que no pensamos las leyes para personas que tienen un estigma social. El economista dice 25 de cada 100 personas con discapacitadas, dice discapacitadas, 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país mayores de 12 años son víctimas de discriminación al menos una vez al año, y los trabajos a los que pueden ascender tienen un sueldo de un poco más de el salario mínimo, siendo que las personas con discapacidad somos económicamente activas. Ahora, tengo que aclarar que estos datos que estoy dando son de acuerdo a la encuesta nacional de discriminación de 2017. Estoy hablando de casi 10 años. Casi 10 años en los que ni el INEGI, ni el gobierno, ni ninguna persona se ha querido sentar a leer la convención a ver cómo carajos le van a hacer para decir cómo se debe tratar la discapacidad. Y este 7% al que hacen alusión también es incorrecto. Estoy rodeado de tontos. Porque en diferentes censos han salido números desde el 7 hasta el 15% de la población. Y eso dependiendo de cuál es la institución que haga el censo. Me molesta mucho, porque las personas hegemónicas en su mayoría están más preocupadas por contarse su maldita historia de superación y autonomía en lugar de ver
la podredumbre en la que tienen a la comunidad con discapacidad. Es una de las comunidades más vulneradas en todo el país y en todo el mundo. Casi el 30% de la población con discapacidad, de la cual no sabemos cuántos somos, porque, repito, no nos censan. Y a los que censan, ¿saben a quiénes son? A la persona que tiene el ojito nublado, que tenía una visión bien y de repente tiene el ojito nublado y dice, ya soy persona con discapacidad. A esos son a los que censan, a los que las personas pueden llegar a sus casas y preguntarles y ellos te pueden contestar. Pero hay personas con discapacidad que están encerradas, con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial, con discapacidad múltiple, a las que no censan porque no tienen pensado cómo le voy a preguntar a esta persona, y porque si le preguntamos seguramente nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas más personas con discapacidad que no solo son niños, cabe aclarar, que tienen necesidades bien específicas, pero en este caso, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo no tiene medidas para decir cómo puedo hacer para que todos los trabajos tengan contemplada a la comunidad con discapacidad. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Que una asociación como la Asociación Mexicana de Invidentes, porque además se llama Invidentes y Personas Débiles Visuales, ellos tienen que generar un programa motivado por ellos para que la Secretaría del Trabajo los voltee a ver. Y una vez que los voltee a ver, tienen que ir con una institución de gobierno que tenga caritativamente la posición de dar una alternativa. Y en este caso fue el sistema de transporte colectivo que hizo estos puestecitos. Entonces, obviamente, el hegemónico ve ese nicho desperdiciado y dice, si los cieguitos pueden, ¿por qué no? Y esos son los mismos idiotas que dicen, ellos tienen más derecho que yo. No, nosotros nos hemos defendido de que nos quieran borrar, y esto es lo que hicieron estas personas. Me molesta mucho porque, de nuevo, somos las personas con discapacidad las que tenemos que movernos para tratar de hacer que las personas entiendan un poquito de qué se trata vivir en la comunidad con discapacidad. Y vivir en la comunidad con discapacidad es tratar de ponernos en el ojo del hegemónico, esperando que el hegemónico conecte sus dos neuronas para entender que el tema de la discapacidad no es un tema médico, es un tema social, es un tema cultural y es un tema comunitario. Y lo que me molesta de esto es que personas con ceguera que estaban en una marcha pacífica fueron agredidos, violentados y tratados como si fueran un grupo armado con evidencias de violentar a la gente. La falta de comprensión de cómo se vulnera a la comunidad con discapacidad hace que no entendamos el problema de fondo. Y el problema de fondo es que como sociedad seguimos pensando que las personas con discapacidad son entes aparte de las demás personas. Un ejemplo de esto es un estudio que hizo Paulina Galicia Villarreal sobre la discapacidad y el trabajo, y dice que los empleos se dividen por tipos de discapacidad: auditiva, visual, motriz, y que esto de entrada habla de la poca comprensión que se tiene de la discapacidad y de que incluso en la manera de pensar las instituciones y sus protocolos no se piensa en los sistemas de apoyos, porque se sigue pensando que la persona con discapacidad es la que está enfermita. Siguiendo con esta lógica, dicen, la persona con discapacidad auditiva tiene mayor oferta de trabajo, seguida por las personas con discapacidad visual, posteriormente la discapacidad motriz y finalmente por la mental. Esto de acuerdo a un estudio que se ha hecho sobre representaciones sociales de la discapacidad en México por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Nacional Autónoma de Morelos. Dice que generalmente las personas con discapacidad que signifiquen menos esfuerzo y menos adaptaciones y menos tiempo laboral para poder incluir a una persona con discapacidad, es decir, mientras menos esfuerzo le tome a mis empleados y a mí adaptar, va a ser más fácil que yo contrate a alguien. Tú no has vivido 3 carajos de dificultad en tu vida. Y creo que el hecho de que las personas con discapacidad auditiva y visual
sean las más contratadas en el trabajo no me parece casual, porque tecnológicamente no hay que cambiar un edificio, no hay que quitar escaleras, no hay que poner elevadores, solo hay que cambiar algunos protocolos y los puedes adaptar, eso es bueno. Pero lo que me llama la atención también es que al último de la fila está la persona con discapacidad mental, que no sé a qué se refiere Paulina Galicia. Yo tampoco. Yo lo entiendo como personas con discapacidad intelectual y psicosocial, porque también tengo una cruzada contra las neurodivergencias supuestas, en las que, como existe el estigma de que la persona con discapacidad intelectual o psicosocial puede ser un riesgo para la sociedad, porque más ahora que ha proliferado el tema de sociópata y psicópata, alimentan el estigma de que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual pueden ser un riesgo, cuando no es así, cuando debería haber adaptaciones para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial para que puedan trabajar en un entorno. Entonces, esto nada más me hace pensar que las personas con discapacidad tenemos trabajo gracias a la comodidad del hegemónico. Y ejemplos como esto hay muchos. Hay investigaciones académicas que se han hecho con esta lógica, hay libros publicados con esta lógica, hay películas escritas con esta lógica, hay obras de teatro escritas con esta lógica, en la que se nos muestra a una persona con discapacidad de la manera en que el hegemónico busca que se le entienda o de la manera en la que el hegemónico se lleve el crédito de esto. Entonces, aquí lo que me molesta es que no solo los aislamos no solo nos aíslan, sino que al aislarnos, los hegemónicos no tienen la obligación de pensar en mecanismos para incluirnos. Y de nuevo somos las personas con discapacidad quienes tenemos que encontrar una manera de vernos útiles para la sociedad. Si bien es cierto que se trata de un esfuerzo importante para incluir a las personas con discapacidad, también las condiciones de trabajo no son las mejores. Ni siquiera dan las herramientas que se necesitan para trabajar, y si las hay, los salarios que se ofrecen. Hay un autor que habla de la lucrativa que es la mano de obra barata puesta por personas con discapacidad, y gracias a eso es que este autor se explica la existencia de muchas asociaciones civiles para incluir laboralmente a personas con discapacidad, pero digamos que los trabajos que se les ofrecen no tienen que ver con las aptitudes o por las cosas que saben hacer o que pueden hacer, sino mano de obra para que estas asociaciones puedan lucrar con el material que las personas con discapacidad hacen y poderlo vender en lugar de proponer espacios laborales. Todo esto me lleva a una conclusión, y perdón que me haya puesto así, pero es que de verdad es que este tema me puede mucho, es emocionalmente muy fuerte para mí y es frustrante, sobre todo cuando desde el 2012 llevo trabajando en el tema de la discapacidad, y que uno piensa que del 2012 a 2024 hemos avanzado un chorro y de repente pasan estas cosas, ¿no? Que te recuerdan que no necesariamente, y que el avance que se percibe desde el hegemónico. Es como otros hegemónicos ya han hecho cosas. Y la triste realidad es que para todas las personas que dicen contra lo que hay que luchar es contra la ignorancia o contra la falta de empatía o que se debe sensibilizar, déjenme les cuento que el equipo de granaderos que encapsularon y disolvieron esa marcha tienen sensibilizaciones hacia la discapacidad. ¿Y saben qué es lo que hacen? Vendarle los ojitos a los policías para que sientan cómo es andar con bastón. Y así como ellos, hay otros creadores de contenido y hay empresas y hay personas que lucran haciéndole pensar a la gente que eso es hacer algo al respecto. Esos mismos policías a los que le vendaron los ojitos para ser más sensibles fueron los policías que tuvieron rodeados a las personas ciegas. Fueron los policías que les echaron gas pimienta. Fueron los policías que los disolvieron a escudazos. ¡Es una mierda! Entonces, ¿el problema es falta de empatía? ¿El problema es sensibilización? No, el problema es la falta de interés. La falta de interés no solo de los policías, sino de la sociedad en general.
Porque yo veo que la gente se indigna de un chorro de cosas. Que la gente se indigna porque los gringos turistifican y gentrifican, pero no se indignan de la misma manera cuando unos granaderos rodean y encapsulan a personas con ceguera que trataban de defender sus derechos en una marcha pacífica. Se indignan de un güey que se mete a la marcha feminista y pide dinero y que recauda dinero. Además, no recaudó poco dinero, recaudó $6,000, creo. O más. Se indignan por él, pero no veo que se indignen igual hacia la comunidad con discapacidad. Y esto solo me habla de lo que les decía al principio, que las personas con discapacidad y la comunidad con discapacidad estamos al último en la fila. Y que a pesar de estar al último en la fila, dentro de esa fila que está hasta el último, hay otros que están más hasta el último. Entonces, no me voy a cansar de repetirlo. El problema de la discapacidad no es la ignorancia ni la falta de empatía, es el desinterés. Es la falta de entendimiento de que las personas con discapacidad somos personas y al ser personas tenemos las mismas necesidades que cualquier otra persona y una de las necesidades es el trabajo. Y pensar la salud mental solo como algo que cada persona debe procurar es ridículo. No, piénsenlo así. ¿Cuántas veces tú que estás viendo este video no tenías trabajo? ¿Podías dormir? ¿Estabas irritable? ¿Podías tener un buen día cuando no tenías trabajo y que gente económicamente dependía de ti? ¿Cómo dirías que era tu tolerancia a la frustración? ¿Dirías que podías pensar en soluciones? Bueno, ahora imagina que eso lo vivimos todos los días, las personas con discapacidad. Que sabemos que de alguna manera no podemos decir que tenemos una discapacidad a la hora de pedir un trabajo porque sabemos que no nos lo van a dar o lo que nos van a dar es algo un poco arriba del mínimo y un poco arriba de lo ilegal para poder colgarse una medallita sin garantizarnos un bienestar. La salud mental no es algo que se explique como un ya me dio ansiedad, ya me dio depresión. La salud mental es un fenómeno complejo en la que muchos factores juegan. Entonces, piensen en la posición en la que estaban este grupo de personas ciegas, que después de muchos años lograron un avance para garantizarse al menos un medio de sustento que ahora, por bienes que le convenían a quién sabe quién, se les ocurrió ampliar el mercado sin respetar los acuerdos que tenían con estas personas. Y al ver en riesgo tu única fuente de trabajo, ¿qué harías? Todos los días se me acercan fans de la serie Ojitos de Huevo, que tiene como uno de los protagonistas a una persona ciega. Pero esto sigue sin poder indignar. Ojalá que algún día sea tanto el coraje que el gobierno se vea obligado a cambiar políticas públicas. Ojalá que un día sea tanto el coraje que entendamos que cuando las personas con discapacidad defendemos nuestros derechos, no solo los defendemos por mí, los defendemos por todos, porque un avance que se hace en nombre de los derechos humanos es para todos los humanos, no nada más para algunos. Hice este video también para recordarle a la gente que la salud mental no es algo sencillo, no es algo que un influencer te puede decir, es la tríada oscura. No, la salud mental es algo súper complejo y que puede ser de algo tan simple como las ideas que tienes al pensar, las ideas que llegan a ti durante la mañana, o algo tan complejo como mi único medio de sustento se está viendo amenazado. Y no todo tiene que ver con actitud o con emociones o con químicos. Hay cosas en la salud mental que tienen que ver con el entorno en el que vivimos. Y a veces toca entender. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por aguantar mi furia. Una disculpa si se les hizo fuerte, pero de verdad es que incluso tuve que esperar muchos días para poder hablar de esto sin enojarme y sin llorar. Así que una disculpita, ¿verdad? Cuéntame aquí abajo qué dudas tienes, si había algo que dije acá que no sabías o que no habías pensado. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este video
Y sin más que agregar, allá afuera hay muchas explicaciones. Solo, ¿cómo me lo explico?